Hola recicladores, vamos con un nuevo vídeo. Como ya sabéis, nos dedicamos a vaciar pisos, todo tipo de superficies en toda España. Yo vacío Navarra, Rioja y País Vasco. Vamos a enseñar todo lo que vaciamos ayer en un vaciado en el País Vasco, que tenemos un montón de cositas que tendremos a la venta este domingo 7 de abril en el puerto deportivo Hondarribia. Liquidamos todo, vendemos todo barato, así que no os perdáis el mercadillo, lo que seáis de la zona. Puerto Deportivo Hondarribia, horario de 7 a 3. Vamos con el vídeo, vamos a descargar todo y vamos a enseñar todas las cositas que sacamos ayer del vaciado. Vamos con el vídeo, un saludo recicladores, dejar un like, seguirme YouTube, TikTok e Instagram. Vamos con ello. Bueno, vamos con el vídeo, vamos a ir sacando cositas y vamos a ir enseñando cosas. Aquí tenemos un cortador de hojas para oficina o para cualquier cosa. Los precios los pondremos en el mercadillo, ya decimos que vamos a vender todo barato, así que los precios los diremos en el mercadillo. El que esté por la zona, nos vemos, Puerto Deportivo Hondarribia, este domingo 7 de abril, en horario de 7 a 3 del mediodía. Y el domingo que viene también, domingo 14, estaremos de nuevo por allá. Vamos a ir sacando cosas y luego aligeraremos un poco el vídeo para que no se haga muy largo. Vamos con ello. A ver, por aquí tenemos una estufa del Lidl. Vale, ya estamos haciendo propaganda, empezamos bien. Vale, una estufa también. Dejamos por aquí. Vale, aquí tenemos una caja de herramientas. Vamos a abrirla para enseñar un poco lo que tenemos por dentro. Está llena. Esta venderemos toda la caja completa o venderemos las cosas sueltas y el resto lo venderemos por partes, vamos, artículo por artículo. Aquí tenemos un montón de cosas. Voy a quitar un guante, que es que si no veo lo que grabo y me gusta ver lo que grabo. Perdonad un momentico, me dejo la derecha y me quito la izquierda. Vamos con ello. Aquí tenemos pues tacos, tornillos, clavos, tuercas, hay de todo tipo de herramientas. No sé si venderé toda la caja o venderemos las cosas sueltas. Seguimos. La caja de herramientas también la pondremos a la venta. También está bastante bien. Marca Plastiken. Así que será el chino, porque esa marca... Venga. Una cosa menos. Por aquí tenemos ollas. Vamos a enseñar una olla. Tenemos un wok, cuchillos y una batidora de pie. Pues la vemos por ahí. Tenemos la batidora de pie y un chino también. Por ahí. Luego organizaremos un poco más para que esto entre en las cajas y las cajas cierren y poder apilar dentro de la furgoneta. A ver. Vamos a enseñar, por ejemplo, este wok que salió, marca Castell, que la verdad que es curioso porque tiene para agarrar, no tiene mango y es curioso, es bonito. Y por aquí tenemos pues cazuelas, ollas y más cositas diferentes de cocina. Seguimos, aquí se nos ha quedado un cazo, vamos a ponerlo con esto. Luego, mira, vamos a ir metiendo aquí una caja. Estas como se pueden apilar. Más cosas, un radio cassette. Vamos a dejarlo por aquí de momento. Por aquí, ¿qué más tenemos? Una cajita de infusiones, que la verdad que me gustó. Yo no tomo infusión, como yo no tomo infusión, pues la venderemos también para el mercado. De momento vamos a dejarla por ahí. Más cositas. Esto ahora no me sabe el nombre, ya veis a la vista lo que es para meter aquí el tubo de silicona y esas cosas. También lo pondremos a la venta. Luego lo meteremos en la caja de herramientas y así. Dos tazones, que estos tazones la verdad que están muy bien. Aquí estas dos chaquetas, aquí más herramientas. A ver por dónde puedo dejarlos para que no se rompan. Vamos a dejarlos por aquí de momento. Más cositas, esta plancha, una plancha eléctrica, está un poco guarrete, pero bueno, como vendemos barato no nos molestamos ni en limpiar. La venderemos, esta plancha por ejemplo, pues la pondremos en 10 euros. Que no se vende en 10 euros, la venderemos en 8. Que no se vende en 8, la venderemos en 5. Y así, para no volver con ella. Más cositas, una sartén que está muy bien, la verdad, con su tapa. Una báscula de pesar y un termo. Y aquí tenemos varias bandejas de horno también. Vamos a sacar ya la caja, ya está todo dicho. A ver,
aquí. Ahí, lo tenemos. Seguimos, aquí sacamos un par de chaquetas, que una está un poco guarrete, pero bueno. Seguimos por aquí. Vale, bombillas. Vamos a ir apartando aquí. Bombillas, más herramientas. Por aquí. Esperemos que la luz sea buena. Igual no me he puesto en un sitio bueno de luz, la verdad. Esperemos que sí, que haya buena luz y que no, y que se vea bien. Un paraguas, una lámpara de mesa. Espera, voy a enseñar, por ejemplo, la lámpara de mesa. Esta lámpara de mesa, mirad, se abre entera. Y la verdad que es de LED, se ha alumbrado bastante bien. La probamos en la casa, funciona, así que bien. Por aquí tenemos un secador. Que este secador me parece que ya tiene dueño. Así que este secador lo apartamos, que si no, luego la jefa me echa la bronca. Seguimos, una lámpara, eso ya he dicho. Por ahí tenemos unos rotuladores. Un cacharrito de estos de poner en el baño para calentar, que también está bien, funcionaba también, porque lo probamos, como estaba conectado lo probamos. Por aquí tenemos pues para enganchar a la mesa, que esto nos lo vamos a quedar nosotros para poner carteles en el rastro, así que nos viene muy bien. Siempre se sale alguna cosita que podemos aprovechar para el mercadillo. Seguimos. Aquí tenemos una funda con unos prismáticos, vamos a sacarlos. Que están hasta con las instrucciones, así que bien. Esto es una cosa que tiene bastante venta. Pediremos por ello pues 10 euros. Y lo dicho, si no se venden 10 euros, pues en 8, que no, en 5. Y así. Dejamos por ahí, vale. Esta caja ya más o menos la tenemos hecha. Por aquí tenemos un juego que está nuevo, típico de madera. Esto también tienen dueño, porque a mí me gustan estas lozas. Y me parecieron súper bonitas, de Bilbao y de Bilbao. Así que estas me las voy a quedar yo para mí. La dejamos por aquí. Otra cosita que apartamos. Ya empezamos perdiendo dinero. Señores. Ya no hemos llegado ni al mercadillo y ya hemos perdido dinero. Bueno, no pasa nada. Mientras sea una bombilla. Bueno, esta caja ya la tendríamos mirada. Queda alguna cosita más por ahí, pero bueno, estar atento al vídeo, que el domingo grabaremos otro vídeo donde enseñaremos todo lo que tengamos a la venta. Vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar estas cosas. Luego esto lo meteremos en la caja de herramientas para que vaya todo ordenado. Las bombillas dejamos por ahí. Vale, más cositas. A ver, tenemos por aquí. Esto es un tocadiscos. No lo voy a sacar porque no me apetece. Ya que está guardado y está bien enfundado, lo voy a dejar así. El domingo en el mercadillo lo enseñaré así. Dejamos algo con la duda de enseñar. Es un tocadiscos. Está completo. Me imagino que funcionará porque todas las cosas que tenía este hombre funcionaban. Así que lo probaremos. Esta caja de móviles que ya la sacamos. Hay algún móvil viejo. Un Samsung tenemos por ahí. A ver qué más. Mira, un iPhone, ahí va. Un iPhone. Este será antiguo. Yo no entiendo mucho de iPhone, la verdad, porque yo nunca he tenido iPhone. Pero mira, esto no lo habíamos visto y está bien. Me parece que este es el mini por el tamaño. Así que bueno, mira, bien. Buena captura. No lo habíamos visto. Revisamos esta caja, pero no la habíamos visto. Anda, hay una BlackBerry, mira. Una BlackBerry. Esto sí que ahora se está volviendo ahí. Bueno, la gente las compra y esas cosas. Así que bueno, mira, estas dos capturas están bastante bien. Estas dos cosas me han gustado, la verdad, de haber vaciado ayer. Muy bien, no lo habíamos visto, me he llevado buena sorpresa. Y aquí tenemos otro móvil Samsung. No sé que ni tan mal. Esto lo voy a guardar porque luego también con la jefa se lo quiero enseñar. Porque también andaba con la perra de una BlackBerry y bueno, por lo menos para que lo vea. Por aquí tenemos unas gafas de bucear. Aquí tenemos unas luces, sí, unas luces así para... No sé si son para poner en la pared, son de Ikea. No sé realmente para qué son. Si alguien sabe decirme para qué son, pues perfecto, que me lo diga, porque tengo dos además y no sé.
Me gustaría saber para qué son o cómo funcionan, o no sé, ya sé que es una lámpara que no es muy... pero el diseño que tiene es raro, así que... por eso pregunto que si alguien sabe en qué van puestas o dónde van puestas, pues que me diga. Vamos a dejar por aquí. Como decía, aquí está la otra. Me imagino que será por una mesilla o una cosa así. Luego aquí está esto, que esto me interesa a mí. Otra cosa más que nos quedamos nosotros. Y esto tampoco sé lo que es. No sé si es lo que se le echa... como ambientador. Y luego huele, pero no tengo ni idea, la verdad. Bueno, lo voy a dejar por aquí y ya lo investigaré. Unas rodilleras, que estas rodilleras también tienen dueño, a mi amigo, un amigo. Así que cuando esté con él se las regalaré, porque me parece que además no son del todo malas. Así que, oye, si las puede aprovechar, ya que él anda en skate y en patinete y esas cosas, pues se las daré y que las aproveche él. Siempre hay que acordarse de los buenos amigos. Siempre, la verdad que los buenos amigos siempre hay que acordarse también. Por aquí tenemos un Rumba, marca Solac. Esto es una cosa que debería dejar fuera para ver si funciona o no funciona, la verdad. Así que de momento lo voy a dejar aquí, aunque lo voy a apartar. Luego este altavoz Philips, ahí va. Bueno, se salió la tapa, no pasa nada. Vale, está aquí. Este altavoz Philips me faltan los cables. Luego igual aparecen por ahí, pues probablemente. Pero me faltan los cables, porque sí que es verdad que estaba así en la casa. Entonces, igual estaban por ahí, pero no nos fijamos. Había unos, me estoy acordando que había unos encima de una mesa rojos y no los cogimos y probablemente, seguramente que fuesen esos. Unas luces, perfecto. Estas luces las quería yo. Esto también... es lo que digo, al final acabamos nosotros mismos, pero las necesito. Yo no me quedo nunca nada que no necesito, me viene de maravilla. Para alumbrar mi terraza van a quedar de lujo. Cuando las monte os subiré un vídeo en mi TikTok para que veáis el resultado de las luces. Seguimos. Mira, esta caja por lo menos ya la hemos dejado vacía, ya tenemos donde meter cosas. Por aquí un tester para saber si los interruptores tienen electricidad, vamos, si les llega corriente y cuánta corriente. Así que esto, como hay un montón de gente que se dedica o gente que colecciona cosillas así, pues también lo pondremos a la venta. Vamos a apartarlo en un sitio de cosas pequeñas. Vale, más bombillas, vamos a dejarlas con las bombillas. Y aquí un dominó. Mira, Old Amsterdam. Mira, bueno, no es muy bueno que se diga, pero por lo menos está con las instrucciones y está nuevo. Y para algún señor que juegue o que le gusten, pues... mira, caja vacía, perfecto. Vale, esta caja ni la voy a sacar. Esta caja, toda la gente que quiera películas, pues no sé cuántas habrá, pero hay un montón de películas. Todas, no sé si serán buenas, no serán buenas, pero me imagino que serán de... pues eso, que no serán buenas. Así que eso, también las venderemos a 1 euro. Todas las películas, cada una 1 euro. Y que no las vendemos, 2 1 euro. Que no, 3 1 euro. Y así hasta que las vendamos todas. Hay que ser práctico. Y la voy a sacar. Esta la dejamos así tal cual. Y esta la dejo así. Aquí tenemos un ventilador también. A ver si lo puedo sacar. Ups, sin liar la parda. Vale, esto no lo sacamos de la casa, esto es mío, así que lo dejamos por ahí. Y aquí tenemos el ventilador. A ver, hagamos hueco, cosas del directo. Vamos haciendo el vídeo en directo, como que dice, así que esto lo veis. Por aquí tenemos sartenes. Esto no lo voy a sacar. Vale, ¿qué más? Este ventilador, que ahora que llega el verano, pues seguro que se vende. Hay que pegarle una limpiada, pero bueno, por el precio, pues este ventilador seguramente que lo pongamos ay, perdón,
Este ventilador lo pondremos en 10 euros. Que no se vende, pues en 5. Y que no se vende, pues no lo llevaremos porque en menos de 5 no lo pienso vender. Así que el que quiera que lo limpie, que por 5 euros un ventilador está muy bien. Vale, los DVDs. Y aquí tenemos una caja de herramientas, que esta es mía, así que nada. Vale, esto luego lo meteremos ahí al fondo. Esto de momento lo vamos a dejar aquí. Y esto de momento lo vamos a guardar. Vamos guardando cosas para ir quitando cosas de dentro. Vale, esto también luego haremos una caja más pequeña por ahí, esto por aquí. Vale. Dejar en comentarios qué os va pareciendo las cositas que vamos sacando, si os gusta algo, si os interesa algo, también lo pondremos en Wallapop. Luego lo que no se venda, este jarrón, por ejemplo, que sacamos, que también es muy bonito, pues este jarrón también tiene dueño, que como me gustan este tipo de cosas, también para casa irá, así que lo dejamos apartado para luego no meterlo otra vez dentro. Vale, por aquí los DVDs, estos son unas letras que son de Ikea, puedo sacar una, que se posan así, me parece que son todo X, pero bueno, no tiene mucho sentido, si, no sé si, igual se venderían así, pero vamos, hay 10, o sea que, y valían, sí, Ikea, no ponen lo que vale. Vale, seguimos, a ver, bueno, no sé si se hace muy largo el vídeo, haré 2 vídeos y ya está, y si no, pues será uno largo y ya está también. Vale, aquí está el tocadiscos. Por aquí también hay luces, otro aspirador. Vamos a sacarlo. Otro aspirador, que yo creo que este sí que funcionaba, porque estaba puesto en el sitio del hueco de la casa y no sé si subírmelos para probarlos y ver si funcionan o no, la verdad, pero... Porque yo siempre digo que si algo no funciona me lo vuelves a traer y te devuelvo el dinero y estamos arreglados, vamos. Pero lo quiero de vuelta y en las mismas características que te lo di, no hace falta ni que me lo limpies. Así que estamos en ello. Vamos a coger el cargador y de paso, está un poco guarrete, pero bueno, ahí tenemos los dos, luego me los subiré y los probaremos. Aquí tenemos también una radio. Oye, estoy con la voz. Una radio que la verdad es que me pareció muy guapa. Yo porque este tipo de cosas me gustan. La verdad que mirad por ejemplo esto, qué bonito. A ver si se llega a ver. Cuando bajo no se ve y cuando subo se ilumina. Qué bonito. Y además esto es antiguo. Esto, bueno, se romperá algún día, pero la verdad que es muy bonito. Y... pues no sé, tiene un montón de modos, pero la verdad que solo estaba este cacharro. Bueno, no, miento, claro, está esto que se va a quedar con esto. Me acabo de caer que este es Pioneer PLX100 y yo creo que igual este tocadiscos puede que se conecte con esto, no lo sé, porque aquí están los cables de todo esto. Tendré que investigar. El día del domingo lo pondré a la venta y lo investigaré cuando lo saque. La verdad que me parece muy curioso y sé que funciona porque lo probé también, todas las agujas funcionan, así que este domingo a la venta, 7 de abril, rastro de Rentería, de Hondarribia, rastro de Rentería, ya que lo he dicho, estaremos el tercer domingo, creo que es 21 si no me confundo. Si me confundo me podéis corregir en los comentarios. Vamos con alguna cosita más. Vamos a dejar esto por aquí de momento. A ver, ¿dónde lo dejamos? Que no se rompa. Ahí, muy bien. Vale, esta caja la vamos a meter al fondo. Y esta caja ya la tenemos vacía. No vacía del todo. Esto no sé lo que es. Digital ATV, un amplificador de antena. Pues esto también lo pondremos a la venta porque yo no lo quiero para nada. Más cosas. Aquí tenemos luces. Más bombillas, más alargaderas, más... Esto también lo pondremos a la venta porque no hay nada que son de Navidad. Estas no sé lo que son y como no sé lo que son, me lo voy a guardar porque a mí me gusta investigar estas cosas. Y aquí hay otra luz que está un poco... ah, vale, sí.
Esta es esta. Nada, esto al rastro que irá. Por aquí hay otras, por aquí hay otras novedades, por aquí hay otras novedades y una largadera. Así que esto lo dejamos por aquí y listo. Y esta parte lo damos por concluida. Voy a parar un poco el vídeo por aquí. Bueno, mira, voy a enseñar. Esta es de vajilla y como es de vajilla ni la voy a sacar. Voy a enseñar esta bandeja que aunque tiene dueño, que soy yo, porque me gustan un montón este tipo de bandejas. Además esto, no sé si será nueva o será antigua, pero la verdad que me gusta. Así que voy a ponerla en el baño, en una pared del baño. Muy bien, perfecto. Así que para que la veríais, porque ya no la vais a ver más. Enseñamos más cosas. A ver, tenemos algún teléfono inalámbrico que también pondremos a la venta. Y luego esto me pareció muy curioso porque son, sí, de láser inoxidable o lo que, pero me parece que es para cortar la pasta. Creo, está, no, aquí no, en otra caja está el y me pareció súper bonito, la verdad. Lo pondremos a la venta también en este fin de semana. Y si no lo vendemos este fin de semana, lo venderemos el siguiente. Y por esto seguro que va a pedir 10 euros. Y si no lo vendo, no lo vendo. Y si no lo vendo, pues igual hasta me lo quedo para decoración. Y si no, pues lo venderé el fin de semana siguiente. Vamos a enseñar esto, que me parece que aquí está el gancho. No es lo que decía, aquí está el ganchito, no sé, vienen varios accesorios. No lo voy a sacar porque ya que está nuevo y está metido, estas cosas, ¿no es? Una vez lo sacas, ya no hay manera de meterlo. Vale. Y por aquí tendremos vajilla, a ver si puedo doblar esta caja sin que se rompa, ¿vale? Y por aquí tenemos vajilla, cuchillos, tenedores, todo lo de la cocina básicamente. Esto ni lo voy a sacar, luego la apilaría aquí encima y listo. Voy a cortar el vídeo y sigo, que tengo más cosas por atrás.